Fueron 14 disparos de ametralladora que el soldado recibió en la cabeza, en el pecho y en el brazo derecho. ¿Qué habrá pasado con él? Salve María, bienvenidos a este programa Esplendores de María, donde nos dedicamos a conocer y amar más a la Virgen María, nuestra querida Madre. Pues la historia que hoy les voy a contar es una historia que muestra la maravilla del poder de ella y la capacidad de milagro de cuerpo también, pero sobre todo milagro en el alma. Todo empieza durante la Primera Guerra Mundial, cuando un soldado inglés nacido en Liverpool, el soldado Jack Traynor, él había sido convocado para defender también los intereses de su país, cuando en una batalla, en el ataque de Galípoli, él recibió 14 disparos de metralla. Todos lo creían por muerto, como es natural. Disparos en la cabeza, en el pecho, en el brazo. Prontamente lo llevaron para ser tratado, cuidado, y todos pensaban que él ya no tendría muchas horas de vida, pero sobrevivió. Él era muy católico, rezaba el Santo Rosario todos los días, sobrevivió, pero también con todas las consecuencias y efectos de este golpe. Él contrajo la epilepsia, esta enfermedad que por muchos años él tuvo que cargar. Ya no podía caminar solo. En la cabeza, a causa de una cirugía, para intentar mejorar un poco, él tenía una placa de metal en su cráneo y 3 veces al día tenía ataques de epilepsia y viviendo en la silla de ruedas. Los médicos lo analizaron y decidieron que este hombre está completamente inválido y él recibía una pensión del Estado, una pensión total, porque decían 100% inválido. Él tenía su esposa, sus hijos, que él los había enseñado antes de la guerra a rezar siempre a la Virgen María. Él tenía un deseo muy grande de irse a Lourdes a visitar este lugar tan precioso donde la Virgen María, no digo hacía, pero hace sus milagros. Él, pobre, reunió lo que tenía, incluso su esposa vendió sus joyas para juntar un poco de dinero, y él se unió a una peregrinación de ingleses hasta Lourdes. Mucha gente le decía que él estaba completamente loco, que él no debía hacer este viaje. Incluso el sacerdote encargado de esta peregrinación intentó de todos modos que él no viajara. Mucha gente le decía: te quedarás por el camino, te morirás en Lourdes, tendrás que ser enterrado lejos de su familia. Pero él, decidido, una fuerza imperiosa, lo llevaba a seguir este viaje, esta peregrinación. Fue un viaje muy duro, un viaje con muchos dolores, incluso donde el tren paraba en las ciudades, en los pueblos de Francia, bajaban buscando un asilo, un hospital para dejarlo. Pero providencialmente en esos lugares no había hospital. Entonces él siguió a Lourdes. Estamos el año 1923, por lo tanto, 8 años después, este joven inglés, Jack Traynor, había perdido completamente el uso de su brazo derecho y todos los días con ataques epilépticos. Cuando él llega en Lourdes, un ataque más fuerte
Incluso una señora inglesa escribió un telegrama a la esposa del soldado diciendo que él sería enterrado en Lourdes, que no habría más solución para él. Pero él, reuniendo todas sus fuerzas, él quería bañarse en las aguas de las piscinas de Lourdes. Hay piscinas con el agua milagrosa de la fuente de Santa Bernardita. Con mucha dificultad lo bajaron en esta piscina y mientras él estaba bañándose, un movimiento fuerte en sus piernas que le hizo sacudir fuertemente y la gente pensaba, bueno, un ataque más de epilepsia. Lo retiraron, pero él percibió una fuerza nueva dentro de sí. Lo pusieron en la silla de ruedas y era justo el momento en que después de la misa de la tarde-noche, un obispo o un sacerdote, pero en esta ocasión un obispo, daba la bendición con el Santísimo Sacramento a todos los enfermos. Cuando el obispo se acercó a él con la custodia y le impartió la bendición con el Santísimo Sacramento, él sintió una fuerza en su brazo derecho que estaba completamente inválido por 8 años y él consiguió santiguarse, él consiguió persignarse. La gente le miraba ya diferente. Dios santo, ¿qué está pasando? Este brazo que ya no se movía. Lo llevaron hasta el hotel, hasta el hospedaje. Y él no consiguió dormir aquella noche. Él sentía una fuerza. Y cuando en los primeros momentos de la aurora, él se levantó solo de la cama y se puso de rodillas para terminar el Santo Rosario que había empezado. Afuera de su habitación ya un pequeño grupo se había formado, que habían presenciado este milagro del brazo, pero no sabían qué pasaría cuando el hombre, todavía en ropa de dormir, en pijama, abre la puerta y sale corriendo desde su hotel hasta la gruta de Lourdes, que todavía estaba vacía. Y llegando ahí, él se arrodilla, todos corriendo detrás de él, aquella pequeña multitud alrededor de él, llorando, dando gracias, rezando en voz alta, y él agradeciendo, Madre mía, gracias por este milagro. Y después de unos 20 minutos arrodillado ahí, aquel que era inválido, paralítico, él se levanta y corre también cruzando aquella plaza que está delante del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. En la entrada de la plaza hay una imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Él se arrodilla una vez más delante de ella y él se recordó que siempre su madre le había enseñado que tenemos que agradecer los favores. Él dice, Señora, ya no tengo nada más que ofrecer, no tengo ni siquiera una moneda para dejar de donación aquí al santuario. Pero él entendió, la Virgen quería un sacrificio moral de él. Entonces él dijo, Señora, lo único que tengo es un vicio. Voy a dejar definitivamente el tabaco. Fue un milagro de la gracia en su corazón. La gente no cabía más de alegría. Era el último día de viaje. Ya de vuelta, él todavía, por algún designio de Dios, no se había dado cuenta enteramente del milagro, porque la Virgen le había hecho olvidarse de su enfermedad. Alguna idea sí tenía. Y mientras él estaba en su vagón, entra aquel sacerdote que había intentado de todo que él no viajara y le dice, Jack, ¿cómo estás? Y él contesta, Reverencia, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Y entonces ambos empiezan a llorar y Jack se recuerda de los 8 años que él había pasado inválido. También el arzobispo de Liverpool, que estaba participando de esta peregrinación, lo llama y dice, este hombre, este soldado,
que lloraron como dos niños. La noticia por telegrama ya había llegado en Inglaterra y cuando él baja del tren en la estación, buena parte del pueblo estaba ahí reunido para recibirlo con fiestas, con aclamaciones. Incluso dos religiosas de la profesión anglicana, viendo aquel milagro, se convirtieron. Y él pasó todo el resto de su vida trabajando incluso en una mina de carbón, cargando sacas de carbón pesando 90 kilos, y él totalmente curado. Incluso las llagas se habían cerrado. Este agujero en su cráneo también había disminuido considerablemente y él tenía todo el uso de su cuerpo. Y esa es una lección muy importante para nosotros. Tener fe. Tener fe que la Virgen María es madre, madre de misericordia. Y ella mira el corazón. El milagro más grande de Jack no fue tanto el recuperar el uso de sus facultades físicas, sino mantener la fe intacta después de todo lo que le había pasado. Mucha gente sufre un pequeño dolor, una pequeña enfermedad y se rebela contra Dios. Jack no, él seguía teniendo fe, pidiendo a la Virgen que cuidara de él y de su familia. Pidamos a la Virgen también esta fe. Por intercesión de Nuestra Señora de Lourdes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y permanezca siempre. Salve María.